Este contenido pertenece a la obra de Alexander Eleazar y Leendanik de Alman. Tras abandonar Iberia, Alexandre recorrió gran parte de lo que fuera el Imperio Payo. Visitó muchas ciudades y aún tuvo que combatir a algunos payos y lotes que se resistían en algunos lugares. Después de la muerte de Omaizoi, el faraón de Egipto, Teo II decidió presentarse en el campamento de Alexandre y hacer un trato con él. En este tratado Teo II cedía la soberanía absoluta y sin condiciones de Egipato o Egipto a Alexandre. Pero Teo, haciendo uso de toda su astucia, imploró a Alexandre que le dejara al menos una parte del delta del Nilo con el fin de poder vivir allí con su gente según sus costumbres y modos. Teo le convenció de que su ofrecimiento no constituiría amenaza alguna para él, ya que su pueblo nada tenía excepto aquellas tierras para su cultivo, pues el oro de sus ricas minas había sido cedido en este tratado y sin él no será posible que levantemos un ejército. Alexandre se dejó convencer más por humanidad que por las palabras de Teo. Ahí le fue dada al faraón una porción del delta del Nilo. Cuando los ucos o los van de Alexandre enviaron al pueblo a trabajar en ellas para extraer el preciado metal, se dieron cuenta de que aquellas minas no eran tan ricas como las habladurías afirmaron una y otra vez. Pensaron que Teo les había engañado, puesto que aquellas no producían más de lo que costaba explotarlas. Además, muy a menudo se producían extraños accidentes y muertes inexplicables que se achacaban a los espíritus custodios de los faraones. Interrogaron a numerosos lugareños preguntándoles por la verdadera mina. Estos afirmaban que la verdadera era aquella y que estaba agotada a causa de la larga guerra de Troya. Con el paso del tiempo los uca acabaron por creerse esta versión y abandonaron su explotación. Teo II astutamente había guardado para sí la ubicación de algunas minas muy pequeñas pero ricas, las cuales explotó en el más absoluto de los secretos. Teo quiso quedarse con el territorio del delta con el único fin de poder enviar sus naves rumbo a un destino oculto. Estas iban al lugar donde se situaban las minas y volvían cargadas de oro. Un antiguo texto dice que durante 44 años Teo aguantó esta situación en su parte del delta, haciendo trabajar secretamente a su pueblo en las misteriosas minas conocidas por él solo, amasando la mayor cantidad de oro posible en espera de pagar un día la insurrección que arrojaría a los ucoles o van de sus tierras. Habían transcurrido casi 40 años desde la gloriosa victoria troyana y Alexandre ya hace mucho había ido hacia Oriente, fundando una ciudad que llamaría Babel. En ese tiempo Moisis, quien fuera historiador del méndano emperador Omaizoi, moraba con los suyos en el desierto del Sinaí. Llevaban 40 años malviviendo en aquel duro arenal, pasando hambruna, sed y ocurriéndoles toda clase de calamidades. Los yudas o primeros judios estaban hartos de todo esto y Moisis decidió enviar una delegación para entrevistarse con Alexandre, que entonces vivía en Lebanán, actual Líbano. En el año 3549 a.C. se entrevistaría con Moisis. Alexandre escuchó con suma atención las muchas penalidades que su pueblo estaba sufriendo en el desierto. Entonces Alexandre le dijo a Moisis: saca a tu pueblo de esta tierra inhóspita que tú dices y llévalo cerca del Mar Muerto, en la orilla del lado poniente, y espera a que vuelva con el nombre de Eleazar. Moisis le contestó: si mientras estamos aquí, cuando haya desaparecido en esta su segunda vida y vengan los palestinos para echarnos fuera y asesinarnos debido a no haber seguido a los nuestros que se fueron con Teo II. Y Alexandre le contestó: si mientras no estoy de cuerpo presente os pegan en la mejilla izquierda, tendid también la mejilla derecha. Y Moisis asintió: su sentencia, Alteza, es muy dura, pero la acataremos. Y de este modo fue acordado el pacto de Yeib con los judíos del Sinaí. Pacto que se llamó la Alianza, el cual fue rubricado por ambos y guardado en un arca. Los judíos hicieron buen caso del mandato de Dios vía Alexandre.
Pensaban que de esta forma acabarían por ser perdonados del terrible asesinato que cometieron con María, la hija de Dios Todopoderoso y madre de Jesús. Los payos defendieron a los Judas o Judíos desde el asesinato de María, pero desde que Alexandre les dio cobijo en Tarsais o Tierra Santa y los proclamó como únicos guardianes de su sepulcro, llamado desde entonces por los Judas Jerusalén, aquí es nuestra devoción, o Jerusalén, es nuestra alta devoción, se transformaron en las gentes más aborrecidas por parte de los payos. El odio secular resentido por los Bere hacia los Judas o Judíos por la muerte de María cesó a causa de la voluntad expresada por Alexandre de perdonarlos. Pero ahora serían los payos quienes les acosarían sin tregua hasta asesinarlos en masa y sin piedad con los métodos más feroces y abominables. Los pares o emperadores payos de Roma y de Atenas dieron órdenes expresas de exterminarlos a donde fueran hallados, y las matanzas de Jerusalén, de Caifa, de Beirut, de Antíocos, de Bizancia y muchos otros lugares. Los payos hacían ahora una diferencia entre los Judas o Judíos de Moisés y los que, separándose de sus hermanos de raza, se quedaron en el delta, al ser todos expulsados de Egipto. Los judíos que contestaron favorablemente al llamamiento de Teo II se les denominó separadeitu, hoy se les dice sefarditas o sefardí o sefardíes. Desde 2 años después de la muerte de Alexandre hasta el año 1945 de esta era, o durante 5487 años, los Judas o Judíos serán perseguidos y asesinados por los pares, los lores y todos los demás paganos. En general ninguna autoridad intervendría para defenderlos y protegerlos. Paralelamente a las persecuciones de los judíos, los emperadores payos soñaban en convertir un día a los bereberes y árabes en ateos, cosa que parecía imposible. Los payos sabían que si los convertían en ateos el día de la anunciación o juicio final, Dios vi Alexandre, al no ser reconocido por ningún pueblo de la tierra, este dejaría de castigar a la humanidad admitiendo que el globo es un planeta, y acto seguido se marcharía para siempre. Por otra parte, los payos pensaban que Dios vi Alexandre al ver la inutilidad de sus esfuerzos y cansado ya de esta humanidad, se le ocurriese intentar desplazar el globo hacia las Paleides. En previsión de tal posibilidad, los payos fueron edificando imponentes fortificaciones de gruesas murallas en los lugares más escabrosos y altos de las montañas, con galerías subterráneas desembocando en los valles y en los ríos. Dentro de esas fortalezas existirían grandes cantidades de cereales, semillas, etc. Los payos no deberían olvidarse de tales prácticas para no ser cogidos desprevenidamente como lo fueron en el golpe o diluvio universal. No cabía la menor duda que en ese viaje planetario a través de los espacios limpiaría de habitantes no preparados a toda la superficie terrestre, tanto humanos como animales y vegetales. Además, los payos pensaron que en caso de haber humanos que recordaran todavía la llegada del verdadero Mesías, Dios vi Alexandre, podrían organizar cuando juzgaran el momento más oportuno la venida de un falso Mesías antes de llegar el verdadero. De esta manera se demostraría que con su existencia y sobre todo después con su muerte no ocurrió absolutamente nada. Asegurarían así por mucho tiempo su poder pagano en esta tierra mientras se presentase el verdadero Mesías. Sus argumentos de ayer no tendrían ningún valor y a poca gente le agradaría escucharlos, ya que casi toda la población del globo estaría formada de payos, mestizos ateos, pecadores y degenerados. Cuando las gentes oirían al verdadero Mesías hablar de venganza, presentándose como el justiciero de todos los hombres buenos y honrados y de todas las causas justas habiendo sido atropelladas y ensuciadas, gran parte de la humanidad con el cerebro lavado gritarían que es un impostor y que Dios es todo clemencia y bondad y no vengativo. Es por ello que la Biblia pagana católica actual dice que Dios es misericordioso con los pecadores y para obtener su perdón solo es necesario postrarse de rodillas ante el altar del templo pagano después de haber traído consigo unos buenos corderos o unas monedas de oro y dejarlos al sacerdote.
Cuantos más corderos y más monedas Dios se apiada más y más de los pecadores. Según la religión católica actual, un hermano puede matar a su propio hermano, un hijo a su padre, un padre a su hijo, una mujer puede engañar a su marido y viceversa sin importar nada si se va al templo con las corderas bien gruesas y las monedas relucientes las depositas en el cesto del monajillo. Estos sucios impostores pretenden ser la voz de Dios por saber con toda certeza que mientras no venga Dios verdadero podrán vivir como reyes explotando la ignorancia y la ingenuidad de las gentes. La Biblia y el Corán de hoy hablan de venganza y de perdón contradiciéndose en todo momento sin ningún reparo. Según la Biblia pagana, el que causara lesión a su prójimo según hizo así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro tal se hará a él. Según el Corán pagano actual, Dios puede destruirlo todo pero al mismo tiempo es misericordioso. Ahora bien, según dice la Biblia o el auténtico libro sagrado, decidles, tardaré, iré lentamente como el caracol, pero un día inevitable para todos les mostraré y demostraré los crímenes que cometieron a lo largo de los siglos. Este contenido pertenece a la obra de Alexander Eleazar y Leen Danik de Alman. Gracias por vuestro tiempo.